Mis padres le hicieron a mi hermana una fiesta sorpresa con 200 invitados por su graduación. Para la mía, mamá me entregó una tarjeta y dijo, no pensamos que quisieras un alboroto. Sonreí. Luego les mostré la invitación que ya había enviado a 300 personas. Y sus nombres no estaban en ella. Universidad de Yale. Mi nombre es Catherine Adams, 24 años. Mis padres gastaron $85.000 en la gala de graduación de mi hermana en el club de campo, volaron a 200 invitados y no me dijeron que iba a suceder hasta la mañana de la fiesta. Cuando mi propia graduación de Yale llegó 2 semanas después, mi madre puso una tarjeta Hallmark en mi mano y dijo, no pensamos que querrías un alboroto. Asentí. Le besé la mejilla. No le dije que en 6 semanas 300 personas estarían dentro del Mather en el MoMA, sosteniendo copas hacia un pabellón con mi nombre en él, y que cada invitación ya había sido dirigida, sellada y enviada sin la suya. Quiero ser cuidadosa con cómo comienzo esto porque no soy una persona amargada por temperamento. Soy arquitecta. Los arquitectos miden cosas. No luchan contra las habitaciones en las que entran. Diseñan nuevas. Así que, permítanme contarles cómo se midieron las habitaciones de nuestra familia primero. Para cuando yo tenía 16 años, mi madre tenía una frase que usaba en sus almuerzos de agente inmobiliaria. Paige es nuestra cara pública. Lo decía de la misma manera que se dice un cumplido. Paige era mi hermana menor. Tenía 18 meses menos que yo. Mandíbula más suave, más rubia, más generosa con su sonrisa. Mi madre quería que la frase halagara a Paige. Yo siempre la entendí correctamente. Si Paige era la cara pública, yo era la parte de la casa que se quedaba dentro. El pasillo, la habitación tranquila, la parte que no muestras cuando alguien hace un recorrido. El nombre de mi madre es Marianne. Ha sido agente inmobiliaria en Westport durante 26 años, y habla incluso en su propia cocina con la suave enunciación de una mujer que siempre está en una llamada para una lista. Mi padre, Douglas, es corredor de seguros comerciales. Se ocupa de cuentas comerciales de tamaño mediano desde Stanford, 50 minutos por trayecto, 4 días a la semana. Tiene 61 años. Ha usado la misma marca de chaquetas deportivas de lana azul marino desde 1998. Entre ellos, el hogar de los Adams tenía un ritmo. Mi madre curaba, mi padre financiaba. Y lo que ambos curaban, lo que ambos financiaban, era Paige. Cuando Paige cumplió 18 años, mis padres le compraron un BMW X3 rojo. $52.000 en efectivo, entregados en la entrada con un lazo, fotografiado por mi madre para una tarjeta de Navidad que llegó en octubre. Cuando yo cumplí 18, mi padre me entregó un sobre con $500 y me dijo, guarda esto para los materiales de la universidad, Catherine. Los libros de texto no son broma. Lo guardé. También saqué un préstamo estudiantil de $68.000 para mi primer año en Yale. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Así es como funciona el favoritismo. No se anuncia. Simplemente asigna. Llevaba una lista, no una lista de rencores, un libro mayor. Para cuando tenía 20 años, tenía 6 líneas. Y dejé de agregarle porque me di cuenta de que ya no me estaba demostrando nada a mí misma. El viaje de Paige a la Toscana a los 19 años, $18.500 pagados por mis padres como regalo de graduación por graduarse de un community college después de un año. Mi primer año en Yale, $68.000, que financié sola. La sesión de fotos del cumpleaños número 21 de Paige en un viñedo en Sonoma, $12.000 con un vestido Galia Lab personalizado que usó durante 90 minutos y luego se cambió. Mi cumpleaños número 21 lo pasé sola en New Haven porque mis padres volaron a Tuscaloosa ese fin de semana para el baile de graduación de secundaria de Paige en Alabama. Cené ramen a las 11 de la noche. Jeffrey Warren, quien entonces era mi crítico de estudio, aún no mi asesor de tesis, me envió un correo electrónico a la mañana siguiente que decía, espero que tu noche haya sido tranquila de la manera correcta. 2 cumpleaños idénticos, 2 hijas diferentes, 2 sobres muy diferentes. Me quedé con ambos. Los niños no anotan el favoritismo en un cuaderno. Lo construyen en su columna vertebral. Mi madre tenía un vocabulario para sus 2 hijas, y era lo suficientemente consistente como para que yo pudiera haberlo transcrito.
Paige era radiante. Paige era una alegría. Paige tenía presencia. Yo era intensa. Yo era académica. Yo era, en su fraseo más suave, privada. Ella también tenía un segundo vocabulario para extraños. Paige era la extrovertida. Yo era la independiente. En bienes raíces, independiente es un cumplido que se le da a una casa colonial de 3 habitaciones en un lote con mal drenaje. La palabra está haciendo un trabajo que el agente de bienes raíces no quiere decir en voz alta. Mi madre, que había sido agente de bienes raíces desde 1999, sabía exactamente lo que independiente encubría. Una vez, en un hilo de texto familiar de Navidad con los primos de mi padre, escribió: Paige es nuestra alegría. Catherine es nuestro logro. Mi prima Hannah le hizo una captura de pantalla y me la envió sin comentarios. La leí 6 veces. Entendí entonces que la diferencia entre ser la alegría de alguien y ser el logro de alguien es que celebras uno y explicas el otro. Mi abuela fue la primera persona de la familia que vio la doctrina y se negó a fingir que no lo hacía. Su nombre es Harriet Adams. Tiene 82 años, viuda desde 2014. Y vive en una casa de estilo federal en Compo Road en Westport, a 3.2 millas de la colonial de mis padres en Patrick Lane. Mi abuelo, William Adams, Sr., fue socio en Schott Holland Stewart en Boston durante 31 años. Le dejó a Harriet la casa, una cartera de impuestos diferidos, la cabaña de Nantucket que su propio padre había comprado en 1948, como a ella le gustaba decir, suficiente dinero para ser paciente. La paciencia, llegaría a entender, era lo que Harriet había estado practicando con nuestra familia durante décadas. En noviembre de 2020, vio a mi madre sentarme en la mesa de los niños en el Día de Acción de Gracias, a los 19 años, mientras mi hermana, que tenía 17, estaba sentada entre los adultos porque Marianne dijo: Paige sale mejor en la foto anual. Recuerdo la silla plegable. Recuerdo a la hija de 4 años de mi prima a mi lado preguntando por qué tenía las manos tan frías. Harriet no objetó en la cena. Me sirvió vino de su propia copa lentamente para que mi madre lo viera. Y dijo en voz baja: Catherine, ven a sentarte conmigo después del postre. Tu madre olvida que sí ya te dio. Esa fue la primera noche que entendí que mi abuela había estado llevando su propio libro de contabilidad y que era más largo que el mío. Lo que no entendí fue que, para esa Navidad, ya había llamado a su abogado en Boston y había comenzado a redactar la primera de lo que se convertirían en 3 revisiones de su testamento. No me enteraría de esto hasta casi 5 años después. Les cuento esto ahora para que sepan algo que yo no sabía en la habitación. La casa también estaba siendo remedida por otra persona. A mediados de junio de 2025, una semana después de defender mi tesis de maestría en la Escuela de Arquitectura de Yale, conduje las 67 millas de New Haven a Westport para sorprender a mis padres. Traje un portafolio impreso de mi tesis. Un documento de 80 páginas encuadernado en lino azul marino me costó $40 en una imprenta en Chapel Street. La tesis proponía un sistema de pabellones modulares para bibliotecas públicas en pequeños municipios, lo que suena seco cuando lo digo en voz alta, pero que había sido aceptado para publicación en la Harvard Design Review y ya había despertado el interés de un curador del MoMA. No les había contado a mis padres sobre el interés del MoMA. No les había contado sobre la Harvard Design Review. Había dejado de contarles los detalles de mi trabajo alrededor de mi 19º cumpleaños, cuando mi madre, sosteniendo una delgada revista de arquitectura que había traído a casa, dijo: Catherine, cariño, ¿estás segura de que esto no es solo un dibujo? ¿Parece un dibujo? No les dije que vendría ese sábado de junio. Pensé, esto les importará. Esto no es un edificio todavía. Soy solo yo. Había 3 coches que no reconocí en la entrada. Eran las 4:18 de un sábado por la tarde. Mi madre odiaba las visitas los sábados. Los sábados eran para casas abiertas y, en sus palabras, restauración. No había nadie adentro. La puerta principal estaba sin llave, lo cual no era inusual. Mis padres vivían en un pueblo donde cerrar la puerta con llave durante el día se consideraba un insulto a los vecinos. El iPad de mi padre estaba boca arriba en la isla de la cocina junto a una taza de café aún tibia, el vapor aún ondulando a la luz de la ventana de la cocina.
La pantalla también estaba desbloqueada porque mi padre tenía 61 años y tenía un código de acceso que decía 1212, su aniversario. El chat grupal se titulaba El Gran Día de Paige. Había estado activo durante 5 meses. Tenía 19 miembros. Ninguno de ellos era yo. El mensaje más reciente era de mi madre, enviado 22 minutos antes. Decía, que C no se entere. Hará que todo gire en torno a ella. 28 de junio, 6 de la tarde, código de vestimenta azul marino. No hay redes sociales hasta después. Me quedé en la cocina por un momento prolongado. El refrigerador zumbaba. En algún lugar de la parte delantera de la casa, el reloj de pie que había pertenecido al abuelo de mi padre hacía tic-tac con su lenta y pesada autoridad. Podía oír un soplador de hojas a 2 yardas de distancia. Podía oír mi propio corazón, lo que me sorprendió porque había esperado que mi cuerpo reaccionara más rápido de lo que lo hizo. Mi cuerpo no reaccionó. Mi cuerpo entendió antes de que mi mente lo asimilara que esto era información, no emoción. Deslicé hacia arriba. 5 meses de mensajes. Bloqueo del lugar en el Westport Country Playhouse. Presupuesto de catering de Abigail Kers. Pared de orquídeas de Rockwell Floral. Depósito de lavanda para Blue OTE Syndicate. Contrato de fotógrafo con Penny Chon. Mi madre había circulado un mood board en marzo. Azul marino, crema, acentos de latón. Nada de blanco. Esto no es una boda, aunque Paige se merece una algún día. Mi padre había respondido, lo que quieras, cariño. Solo dime dónde firmar. En abril, hubo un vaivén sobre si incluir a las hermanas de la hermandad de Paige que vivían en otros estados. Mi madre escribió, vuelen a ellas. Paige pide tan poco. Paige nunca, que yo recuerde, había pedido menos que todo. Deslicé hasta la lista de miembros. Mi tía Louise estaba allí. Mi prima Hannah estaba allí, lo que me sobresaltó brevemente hasta que noté que Hannah no había publicado un solo mensaje en el hilo. Era miembro solo de nombre. La amiga más antigua de mi madre, Caroline Prescott, estaba allí. La hermana de la hermandad de Paige de Alabama, una chica que nunca había conocido, estaba allí. Yo no estaba allí. No había ninguna línea de Catherine. No había ningún incluyamos a Catherine. No había ningún deberíamos decírselo a ella. La eliminación ni siquiera fue lo suficientemente deliberada como para ser cruel. Simplemente, la planificación nunca me había incluido. Abrí el cajón superior debajo de la isla. Sabía dónde Marianne archivaba las cosas. Primero encontré la factura impresa. Servicios para eventos del Westport Country Playhouse, $85.200. 200 invitados iniciados el 12 de enero. Encontré la línea de catering. Abigail Kers $38.140. Orquídeas $6.200. Banda $9.500. Fotógrafo $4.800. Cada línea firmada por mi madre con su letra cursiva de agente inmobiliaria. La misma firma que usaba en los contratos de listado. $85.200 no fue el número que me doblegó. La fecha sí. 12 de enero, hace 167 días. Habían estado planeando la celebración de graduación de mi hermana antes de que yo siquiera me hubiera inscrito en mi último semestre en Yale. Mi logro no había llegado tarde a sus mentes. Había estado ausente de ellas. Tomé 14 capturas de pantalla. No me apresuré. Compuse cada una con 2 manos, como fotografiaría un detalle de una junta en un sitio de construcción, porque ya sabía que la resolución importaría. Volví a colocar el iPad exactamente donde había estado, con el mismo ángulo, la taza de café a la misma distancia del borde. No saqué el portafolio de mi coche. No dejé una nota. No me senté a la mesa de la cocina. Subí al coche, salí lentamente de la entrada para no rayar la grava que le importaba a mi padre, y conduje a New Haven sin la radio. En algún lugar alrededor de la salida 30 de la primera 95, me detuve en una parada de descanso a las afueras de Milford, abrí mi laptop en el asiento del pasajero y escribí 2 palabras en un documento en blanco, evento paralelo. Me quedé mirando la frase durante unos 40 segundos. No estaba enojada.
No estaba triste. Sin embargo, de la manera que había esperado estarlo, estaba algo más limpio que cualquiera de esos sentimientos. Era una persona a la que le habían entregado un plano y finalmente había entendido dónde estaban todas las paredes. Luego conduje el resto del camino a casa. 2 días después, un sobrecolor crema de Cranean Company llegó a mi buzón de Yale. La letra de mi madre. Cariño, pequeña cena familiar para la graduación de Paige. 5:30 en casa. Nada elegante. ¿Trae apetito? La verdadera fiesta era a las 6:30 en el teatro, y se suponía que debía ser escoltada a ella dentro de un caballo de Troya. Ella pensó que el engaño era una bondad. Eso fue lo que más me aterrorizó. Ella creía que me estaba protegiendo de una habitación a la que no pertenecía, y creía que la protección misma era un acto de amor. No respondí a la nota. Le envié un mensaje de texto a mi madre 1 hora después, una sola línea, entendido. Nos vemos el sábado. Me envió un emoji de corazón en oro rosa, que era el único emoji que sabía seleccionar. El 28 de junio, me puse un vestido de lino azul marino que había comprado en J. Crew en 2022, $89 en oferta, y no me puse rímel. Me puse una sola capa de bálsamo labial. Llevaba los pendientes que mi abuela me había dado en mi graduación de la escuela secundaria, pequeñas perlas, Mikimoto, que habían sido suyos cuando era recién casada. Me miré en el espejo durante mucho tiempo antes de irme de New Haven. Quería ver exactamente y sin arreglarme cómo mis padres manejarían a la hija que realmente se graduaba ese mes. Llegué a casa de mis padres a las 5:28. Mi madre abrió la puerta, me escaneó una vez y dijo: «Oh, Catherine, viniste directamente del coche». «Ya veo». «Bueno, no nos quedaremos mucho aquí. Papá tiene una sorpresa para tu hermana». Solo una parada rápida y luego un pequeño paseo. Su voz hizo lo que hacía cuando vendía. Un poco más alta, un poco más rápida. Miró el espejo del pasillo, no a mí. Condujimos en el Lexus de mi padre hasta el Westport Country Playhouse. Mi madre charló todo el camino sobre su anuncio en Hills Point Road, y la pareja de Greenwich, que había hecho una oferta, $6,000 por debajo del precio. Mi padre casi no dijo nada. Paige, sentada en el asiento delantero, llevaba un vestido Monique Luier color champán que nunca había visto antes. La etiqueta estaba metida en la parte de atrás. Me preguntó mientras entrábamos al estacionamiento del teatro: «Kat, ¿por qué estamos en un teatro?» Mi madre hizo un pequeño ruido en la garganta. Paige dijo: «Oh, Dios mío, mamá, lo hiciste», y comenzó a llorar de forma decorativa, que era la única forma en que lloraba. Nadie me miró en ese coche. Ni para consolarme, ni por complicidad. Nadie siquiera echó un vistazo al vestido de lino azul marino de J. Crew para confirmar que al menos me había vestido según el código de mi madre. Era invisible en el asiento. Era un mueble en tránsito. Y entendí entonces para qué había sido el caballo de Troya. No había sido para evitarme. Había sido para entregarles una audiencia completa. Paige pudo ser sorprendida. Mis padres pudieron ser los arquitectos de la sorpresa. Yo pude ser la cuarta mano aplaudiendo. El coordinador de eventos del Playhouse me detuvo en la puerta con un portapapeles. Tendría unos 30 años, rubia, con un vestido negro ceñido. Me miró su lista, volvió a mirarme y dijo: «Lo siento. ¿Es usted un proveedor?» Yo dije: «Soy la hermana». Ella dijo: «Oh, claro, la hermana de Paige». Adelante. No puso una marca de verificación junto a nada. No había nada junto a lo que poner una marca de verificación. No había ninguna línea en la lista que dijera: «Catherine Adams, hermana de la homenajeada». Mi propia presencia había sido un descuido que el personal había improvisado. Dentro había 200 invitados vestidos de azul marino a juego, una pared de orquídeas que subía 14 pies y una banda tocando a Stevie Wonder. Mi padre pronunció un discurso a las 6:54. Brindó por Paige 4 veces en 12 minutos. Brindó por mi madre una vez por ser el corazón de esta familia. No brindó por mí. No me mencionó por mi nombre.
Cuando enumeró a las personas que habían convertido a Paige en la mujer que celebramos esta noche, nombró a mi madre, a la tía Louise, a la entrenadora de voleibol de Paige de la escuela secundaria y a la compañera de cuarto de Paige en la universidad. No nombró a su hija mayor, que estaba terminando un posgrado en Yale al mismo tiempo, a 6 días de caminar. Mi madre me vio, se acercó, y en 15 minutos me había presentado a 3 parejas diferentes usando la misma frase: «Oh, esta es Catherine. Está terminando algo en Yale. Muy académica. Paige, cariño, ven a saludar». No dijo mi hija. No usó la palabra hija en ninguna de las 3 presentaciones consecutivas. El profesor de piano que solía venir a nuestra casa cuando Paige tenía 12 años le preguntó a mi madre: «¿Tu sobrina?». Mi madre sonrió y dijo: «Ella es la callada», y siguió adelante. No lo corrigió. Miré a mi padre al otro lado de la habitación. Estaba en el bar rellenando whisky. No me devolvió la mirada. A las 7:22, mi madre me apartó suavemente cerca de la mesa de los aperitivos. Se inclinó como lo hacía en las exhibiciones cuando un comprador preguntaba sobre una concesión del vendedor y dijo: «Cariño, ¿por qué no te quedas cerca de la cocina? Si el personal necesita algo, podrías ayudar a sacarlo. Siempre eres tan organizada». Asentí. Dije: «Claro, mamá». No me moví hacia la cocina. Me moví hacia la mesa de regalos. La mesa de regalos tenía 200 tarjetas de agradecimiento apiladas en una bandeja plateada, impresas genéricas a 75 centavos cada una. Mi madre las había pedido por lotes con antelación. Caminé por la mesa y abrí cada una que estaba dirigida a Catherine con la letra cursiva de mi madre. Había exactamente una. Decía: «Gracias por venir», con una letra apretada que no estaba diseñada para mí. No había ningún regalo para mí en esa mesa. Aunque mi graduación era en 6 días, le tomé una foto a la tarjeta. La puse en mi bolso. Todavía no estaba enojada. Todavía estaba midiendo. A las 9:14, caminé hacia el guardarropa. Me paré detrás de un perchero de lana azul marino y escuché a la banda terminar una canción y comenzar otra. Reconocí los acordes iniciales. «¿No es hermosa?». Stevie Wonder. Mi madre me había prometido a los 14 años que esa sería la canción de padre e hija en mi boda algún día. Estábamos juntas en el coche, las dos, después de un recital de piano. Ella se había inclinado, me había apretado la mano y había dicho: «Algún día, Kat. Tu padre te acompañará por el pasillo con esta canción». He estado pensando en ello durante años. Yo era la única hija que tenía entonces. Paige tenía 12 años y dormía en el asiento trasero. Ahora estaba tocando para el certificado de marketing de Paige de la Universidad de Alabama. No lloré. Quiero dejar eso claro porque sé cómo suena esto. No lloré en ese guardarropa. Respiré lentamente una vez, como se hace en la cima de una escalera que se ha estado subiendo durante mucho tiempo. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono. Escribí 4 fragmentos: mamá, Jeffrey, 6 semanas, 300. Luego volví a salir y caminé de manera diferente. Ya no era una invitada. Era una arquitecta inspeccionando un sitio que necesitaba ser reemplazado. El domingo por la noche a las 10:58, llamé al profesor Jeffrey Warren. Jeffrey tiene 62 años, es arquitecto estructural, profesor titular en Yale y fundador de una pequeña firma llamada Warren Plus Bosco que ha diseñado 3 edificios que aparecen en el plan de estudios de todos los programas de posgrado del país. Fue mi asesor de tesis. Atendió al segundo timbrazo. Estaba en un porche en Martha's Vineyard. Podía oír el hielo en un vaso y un bote de vela golpeando en algún lugar del puerto. No preguntó por qué llamaba a las 11 de un domingo. Dije: Jeffrey, necesito que me ayudes a diseñar algo que no sea un edificio. Es una velada. Necesito el Modern en el MoMA. Lo necesito en 6 semanas y necesito presentar el pabellón. Estoy lista. Él se quedó en silencio durante 9 segundos. Conté. Luego dijo: Catherine, dime qué pasó. Le conté en 4 frases: factura, teatro, tarjeta de regalo, canción. Volvió a quedarse en silencio. Luego dijo:
Catherine, si haces esto bien, no estamos haciendo una fiesta. Estamos anunciando una carrera. Hay una diferencia. Puedo conseguirte el Modern. Puedo conseguirte el Times. Pero necesito que entiendas. Una vez que hagamos esto, no lo haremos por tu madre. Lo haremos por los próximos 40 años de tu vida. No lo había pensado de esa manera. Él sí. Precisamente por eso fue la primera llamada. El lunes por la tarde, conduje hasta la casa de mi abuela en Westport y le conté lo que había encontrado en el iPad de mi padre. Le conté sobre la factura. Le conté sobre el código de vestimenta azul marino que les habían dicho a las amigas de mi hermana. Le conté sobre no pensamos que querrías un alboroto, aunque mi madre aún no lo había dicho. Ya sabía, en el músculo de mi mandíbula, que alguna versión de esa frase se avecinaba. Mi abuela se quedó muy quieta. Llevaba una blusa de seda color crema con botones de nácar que habían pertenecido a su propia madre. Miró a través de su ventanal un arce que era, en sus palabras, mucho más viejo que esta familia. Su gato, un tabby plateado llamado Wilkie, dormía en el alféizar de la ventana. Cuando dejé de hablar, Harriet dijo, Catherine, tu madre ha vivido de mi nombre durante 31 años. Es hora de que viva sin él. Se levantó. Caminó hasta su escritorio con tapa enrollable, un mueble que había sido de su bisabuelo en su oficina de Boston. Sacó su chequera. Escribió un cheque en su escritorio de nogal con su vieja pluma estilográfica Parker. Y no hizo una pausa entre los dígitos. $180,000. Me lo entregó por la mesa de la cocina y dijo, esto no es un regalo, querida. Esto es una inversión en la restauración del nombre Adams a la persona que se lo ganó. Yo dije, abuela, no sé qué decir. Ella dijo, entonces no digas nada. Dilo con la habitación que construyas. No lloré. No había llorado en nada de esto. Y te lo digo deliberadamente porque hay una versión de esta historia en la que lloro en la cocina de mi abuela. Esa no es esta historia. Esta historia es de una mujer con un plano. El miércoles, fui con Jeffrey al Modern en el MoMA para una visita. La directora de eventos, una mujer llamada Nora Bellinge, nos recibió en el vestíbulo. Tenía café con el nombre de Jeffrey escrito correctamente en la tapa, lo que él notó y sonrió. Nora tenía poco más de 40 años, vestía un vestido de lana negra y no desperdiciaba palabras. Dijo, el nombre del Dr. Warren tiene mucho peso aquí, señorita Adams. Podemos hacerlo el 4 de octubre. Es un sábado. Apertura del pabellón a las 6. Recepción a las 7. El Modern puede albergar a 320 personas de pie. Necesitaré un depósito del 15% para reservar la fecha y un programa de horarios firmado para finales de la próxima semana. Firmé el depósito del lugar en un mostrador de mármol en el pasillo trasero. Mi mano no tembló. Había temblado durante 6 años dentro de esa familia. Había terminado de temblar. Jeffrey y yo elaboramos la lista de invitados durante 6 horas el sábado siguiente, en la sala de conferencias de su firma en West 26th Street, con pizza fría y gaseosa. 300 nombres, 14 socios directores de firmas de arquitectura entre Boston y Washington, 9 editores y críticos del New York Times, Architectural Record y Duell, 22 profesores de Yale, 83 compañeros de clase, curadores, miembros de la junta del MoMA. Uno de mis antiguos jefes de una pasantía de verano, un puñado de profesores de secundaria que me habían dicho que era seria en un tono que hacía que sonara como un regalo. Luego agregué 6 nombres más. Miré a Jeffrey y dije, 6 nombres. Amigas de mi madre. No son por venganza. Son para dejar constancia. Necesito que la historia de esta noche llegue a Westport de la misma manera que la historia de Westport me llegó a mí. Jeffrey miró los 6 nombres durante un minuto completo. Dijo, Catherine, esta es la lista más disciplinada que he visto en 30 años de docencia. Cada una de estas personas cambiará tu vida profesional. Y las 6 de tu madre, no son mezquinas, son estructurales. Las subrayó con lápiz. No discutió. Los 6 nombres eran Caroline Prescott, Judith Oulane, Anne-Marie Blake, Constance Beaumont, Lillian Ward y Beverly Crane. 6 mujeres que habían estado escuchando a mi madre describirme como difícil durante una década.
6 testigos en una habitación en la que mi madre nunca entraría. Encargué las invitaciones a Smoke and NY el 12 de agosto. Grabado en relieve, letras doradas, un papel de algodón grueso que hacía un sonido al apoyarlo. La invitación decía: le invitamos cordialmente a la inauguración de Quiet House, un pabellón de Catherine Adams. El Modern en el MoMA, 4 de octubre de 2025, copatrocinado por Harriet Adams y el profesor Jeffrey Warren. 300 sobres, $4.200, enviados el 15. La firma del abogado de herencias de Harriet, Reynolds & Ball en Boston, manejó la logística de los RSVP para que nada se enviara a una dirección que mis padres controlaran. Y luego, el 28 de junio, el día de mi graduación, mi madre condujo 42 minutos desde Westport a New Haven y tocó mi timbre a las 11:47 de la mañana. Estaba sola. Mi padre estaba jugando al golf en Silvermine. Paige estaba en los Hamptons con 2 hermanas de la hermandad publicando fotografías desde una piscina. Mi madre vino a mi apartamento con su blazer Talbot's lavanda y una falda crema, la que usaba para las casas abiertas en Southport. No se quitó el abrigo. No aceptó el té que le ofrecí. Se quedó 23 minutos. Trajo un artículo de su coche y lo trajo en una bolsa de Target. Oh, cariño, dijo cuando abrí la puerta. Sus ojos hicieron un rápido repaso profesional por mi sala de estar. Tu pelo se ve diferente. ¿Estás comiendo lo suficiente? Te ves delgada. Dijo esto mirando mi estantería, no mi cara. La invité a entrar. Se posó en el borde del sofá con su bolso todavía al hombro. La forma en que se sienta un invitado cuando ha decidido de antemano que no se va a quedar. La tarjeta Hallmark decía: felicidades, graduado, en una fuente diseñada para alguien con una licenciatura. $4.99. Dentro había escrito con su letra de agente inmobiliaria: tan orgullosa de ti, cariño. Mamá y papá. La tarjeta de regalo de Target era de $50. Colocó ambas en mi mesa de café junto a una pila de revistas de arquitectura que no miró. Luego se cruzó de manos en su regazo. Cariño, dijo. Respiró. Estaba fingiendo sinceridad. Pude ver el esfuerzo. No pensamos que querrías un alboroto. Eres tan reservada. Siempre lo has sido. Paige, bueno, Paige tiene a sus amigos y a su hermandad. Y toda esa gente voló. Y honestamente, papá y yo estamos un poco agotados después de junio. Financieramente, emocionalmente, ¿entiendes? La miré. Tenía 60 años. Su pelo era del color de las mechas que se había estado haciendo desde 1997. Lo decía en serio. Creía que me estaba diciendo la verdad. Dije: eso es considerado, mamá. Lo dije de la misma manera que un cirujano dice la palabra incisión. Luego agregué, porque quería oírla decirlo, y Paige está disfrutando del verano. Mi madre se animó visiblemente. La forma en que una persona lo hace cuando el tema cambia a un hijo que realmente sabe describir. Oh, está buscando un puesto de asociada junior en una agencia boutique en Soho. Nada firme todavía, pero la gente adecuada está buscando. Caroline ha estado haciendo presentaciones. Hizo una pausa. Oh, por cierto, Caroline preguntó por ti el otro día. Le dije que estabas ocupada con tu tesis. Bueno, terminando tu tesis, o ya terminaste, ¿verdad? Dije: defendí hace 3 semanas, mamá. Ella dijo: oh, claro, claro. Bueno, se lo diré a Caroline. Miró su reloj. Un certificado de marketing, $85.000 de fiesta, una búsqueda de empleo todavía en fase de búsqueda, y una madre que no sabía que su hija mayor había terminado un posgrado 3 semanas antes. Asentí como si todo esto fuera normal. La acompañé a su coche. Me abrazó en la puerta de su Lexus, un breve abrazo solo de hombros que me había estado dando desde que tenía 15 años. Ella dijo: llámame la semana que viene, cariño. Almorcemos en el club. Yo dije: claro, mamá. Me despedí con la mano hasta que giró a la izquierda en Orange Street. Luego volví adentro. Cerré la puerta de mi apartamento. Me quedé en el pasillo por un momento y escuché el sonido del edificio,
el radiador haciendo tic-tac, la pareja de arriba riéndose de algo en la televisión. Entré en la cocina. Me serví un vaso de agua. No lo bebí. Caminé hasta mi escritorio y abrí mi cuaderno Moleskine negro en la página 147. 42 líneas más arriba, con mi propia letra, desde el guardarropa del Westport Country Playhouse. Había escrito, mamá, Jeffrey, 6 semanas, 300. Debajo, 42 líneas más abajo. Ahora escribí una oración más con la misma tinta azul, el alboroto ya está programado. Miré ambas oraciones, 14 días entre ellas. La distancia entre una herida y un arma, estaba aprendiendo, es exactamente el tiempo que lleva diseñar una habitación. A principios de julio, la sección de estilo del New York Times se puso en contacto. El nombre de la reportera era Elise Rodman. Había escrito 2 reportajes anteriores sobre mujeres arquitectas, uno sobre una finalista del premio Pritzker y otro sobre una práctica en Oslo. Quería hacer un artículo sobre arquitectas estadounidenses emergentes menores de 30 años, y mi nombre le había sido enviado por un exalumno de Yale que formaba parte de la junta del MoMA. Quería publicar el reportaje la semana de la inauguración de mi pabellón. Durante 3 llamadas telefónicas y un café en un restaurante de la Séptima Avenida, hablamos sobre Quiet House, sobre el proyecto de la biblioteca modular, sobre los mentores que habían moldeado mi pensamiento. En la tercera llamada, cerca del final, preguntó si me sentía cómoda con que el artículo mencionara a los lectores de mi familia. Dijo, me encanta la historia de fondo. Estaba caminando por State Street en New Haven cuando preguntó. Me detuve en una acera. Vi pasar un taxi. Dije, menciona a mi abuela. Ella es la única familia en esta historia. Y Liz hizo una pausa. Escuché que su bolígrafo dejó de moverse. Ella dijo, entendido. Escuché que el bolígrafo comenzó de nuevo. La conversación siguió. No le di al Times los nombres de mis padres. No lo necesitaba. La ausencia era la entrevista. Para la primera semana de septiembre, mi hoja de cálculo de confirmaciones de asistencia marcaba 294 confirmados. 6 en espera. Todos miembros de la junta del MoMA decidiendo entre inauguraciones en competencia. 5 de las 6 mujeres del círculo de mi madre habían confirmado. Solo Beverly Crane declinó. Estaba en la casa de su hermana en Bar Harbor hasta octubre. La confirmación de Caroline Prescott había llegado a las 48 horas de ser enviada. Su nota manuscrita en la tarjeta de respuesta, con letra cursiva, decía, no me lo perdería. Lo había mirado fijamente durante mucho tiempo. La había guardado. Estaba en el cajón superior de mi escritorio en una carpeta de Manila que había empezado a guardar, que había etiquetado a lápiz como evidencia. Dejé una columna en la hoja de cálculo en blanco a propósito. Estaba etiquetada como hogar de Adams. No había entradas. No habría entradas. A finales de agosto, cambié mi número de teléfono. No fue dramático. Fue práctico. No quería que mis padres, si alguna vez se enteraran primero por nadie más. No quería que mi madre, en pánico, me llamara a la hora de la cena y me hiciera decidir en un mal momento si descolgar. Le dije a Harriet que estaba en su cocina bebiendo café. Dije, abuela, si te llaman antes del 4 de octubre, ¿qué dirás? Ella dijo, diré que Catherine está construyendo algo y luego colgaré. Eso es suficiente, ¿verdad? Sonrió cuando dijo, suficiente, ¿verdad? Y entendí en ese momento que mi abuela había estado esperando 31 años para decirlo. El pabellón, al que llamé Quiet House, se completó en el jardín de esculturas del MoMA el 18 de septiembre. 22 pies por 22 pies. Roble blanco y acero negro. Iluminación empotrada que hacía que el interior brillara desde el interior de la carpintería. Una sola abertura en la pared norte que enmarcaba exactamente una pequeña franja del horizonte de Midtown entre 2 esculturas existentes. Una placa junto a la entrada decía en letras pequeñas, Quiet House // Catherine Adams // 2025 / para Harriet Adams. La primera vez que estuve dentro sola, a las 6 de la mañana, antes de que llegara el personal. Me quedé 11 minutos. Puse mi palma plana contra el roble. Podía oler el acabado débilmente.
Podía oír el zumbido del aire acondicionado en el borde del museo. No revisé mi teléfono. No había estado dentro de una habitación que fuera mía, completamente mía, en 24 años. Me di cuenta de que la había llamado Quiet House porque finalmente había ganado el derecho a ser ruidosa al estar en silencio. 3 días después, el 22 de agosto, la secuencia es lo que importa porque las invitaciones se habían enviado una semana completa antes de que el pabellón estuviera terminado. Caroline Prescott abrió un sobrecolor crema en la mesa de su desayuno en New Canaan. Llamó a mi madre a las 2:14 de la tarde. Mi madre estaba en un salón de manicura en Post Road, el del segundo piso, encima de la tintorería. Caroline dijo: Marianne, querida, acabo de recibir la invitación más extraordinaria de tu hija. ¿Mamá? ¿Es esto? No sabía que tenía un pabellón. Mi madre, que no procesaba la palabra pabellón, que acababa de cortarse las cutículas, dijo: Oh, Caroline, eso es el certificado de marketing de Paige del intensivo de verano de Sephora. Caroline dijo lentamente: No, Marianne. Mamá. Catherine. Hay un pabellón. Está en el jardín de esculturas. Estás al tanto de esto, ¿verdad? Mi madre, me dijeron después, estuvo en silencio durante 16 segundos. Caroline es el tipo de mujer que cuenta. Caroline me llamó esa tarde a las 6:04. Estaba en mi escritorio en New Haven. Dijo: Catherine, no lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía. Quiero que lo oigas de mí antes de que tu madre te contacte. Te voy a hacer una pregunta y respetaré cualquier respuesta. ¿Querías que lo supiera? Yo dije: todavía no. Caroline dijo: entonces no le diré nada que no vea ya en su propio correo. Le di las gracias. No pregunté qué había dicho mi madre a continuación. Me enteré 2 días después en 11 mensajes de voz y 19 mensajes de texto, ninguno de los cuales respondí. Los mensajes de mi madre no eran coherentes. Eran de una mujer que descubría que la historia que había estado contando en un club de campo sobre una de sus hijas era una historia que una invitada a su fiesta acababa de recibir, con su propia letra, como incorrecta. Caroline cree que no lo sabíamos, escribió en un momento. Claro que lo sabíamos. Por favor, llama. Leí esa frase 6 veces. No estaba confesando ignorancia. Estaba confesando la actuación de ignorancia. Me estaba diciendo por escrito: sabíamos lo suficiente sobre tu vida como para parecer haberlo sabido. Eso era de alguna manera peor. Otro mensaje de más tarde esa noche: Catherine, por favor. Tu padre y yo quisiéramos venir a la inauguración como tus padres, no como una sorpresa. Podemos confirmar nuestra asistencia correctamente. Podemos contribuir a los costos. Por favor, llámame, cariño. Leí 2 veces. Era la primera vez en todo el arco del verano que mi madre pedía algo en lugar de arreglarlo. Mi padre, Douglas, escribió un correo electrónico de 812 palabras. Usó la frase el nombre de los Adams 4 veces. No usó la palabra orgulloso ni una vez. Describió extensamente sus propios sacrificios, las cuentas de seguros comerciales que había asumido para que sus 2 hijas pudieran elegir, los veranos que había pasado en Stanford en lugar de en Cape Cod, la forma en que ningún padre obtiene el reconocimiento que se merece. Se ofreció a ser coanfitrión, a absorber los costos, a asegurar la unidad familiar. Dijo: para esto es el nombre de los Adams, Catherine. Le respondí con 9 palabras: las invitaciones ya están impresas. Respetuosamente, debo declinar. Mi madre condujo a casa de mi abuela la mañana del 26 de agosto. Se quedó en la puerta de entrada de Harriet durante 14 minutos, hablando a través de la mosquitera. Me enteré de esto por Bernard Tolberg, el cardiólogo jubilado de al lado. Harriet no abrió la puerta. Habló al otro lado de la mosquitera en voz baja, con la voz que había usado a los 40 años para clientes rebeldes en la fiesta de Navidad de la firma. Dijo: Marianne, no estoy disponible para esta conversación. Sugiero que atiendas a la hija a la que todavía puedas llegar. Bernard estaba podando su seto. Tenía 81 años. Escuchó cada palabra. Esa noche, me llamó a mi nuevo número. Dijo: Catherine, no me involucro en asuntos familiares. Voy a violar eso esta vez.
Tu abuela acaba de cerrar una puerta que ha estado abierta durante 31 años. Pensé que debería saberlo. Le di las gracias. Le dije que lo vería en Navidad. Lo decía en serio. Douglas dejó un mensaje de voz más la noche antes de la inauguración del pabellón. 3 de octubre, 9:41 de la noche. Lo escuché en la cocina del apartamento de Yale que estaba a punto de dejar para la ciudad. Dijo, Catherine, no sé qué te ha pasado. Somos tus padres. No puedes borrarnos de una habitación que hicimos posible. No puedes reescribir una familia desde un podio. Hizo una pausa. Espero que mañana recuerdes de dónde vienes. Borré el mensaje de voz, no por ira, simplemente. La forma en que despejas un mostrador. Se equivocaba sobre qué habitación. El 4 de octubre de 2025, a las 5:42 de la tarde. Estaba dentro de Quiet House con mi abuela. Llevaba un traje de Chanel que había comprado en 1987, que, según ella, estaba mejor hecho que cualquier cosa que se vendiera ahora. Yo llevaba un vestido de seda negra de Caid, $2.800, que había comprado con un cheque que Harriet había escrito 2 semanas antes. Era la primera prenda de diseñador que había tenido. No le había contado a mi madre sobre el vestido. Me di cuenta, al estar allí, de que mi madre había sido la razón por la que había pasado 24 años creyendo que no me veía bien con telas caras. El jardín de esculturas ya estaba iluminado. El cielo sobre Manhattan era el azul que solo octubre puede producir, el color que hace que cada ventana parezca pesada. Los camareros se movían detrás de mí con precisión silenciosa. En algún lugar, un violinista estaba afinando. Mi abuela puso su mano en el marco de roble del pabellón y dijo, a William le habría encantado esto. Solía decir que la arquitectura es el único arte que te hace quitarte el abrigo. Yo dije, abuela, estoy nerviosa. Ella me tomó la mano. Su mano estaba muy fría, con la calidez ligeramente cartácea que tiene una mano vieja debajo de su frío. Dijo, bien. Nerviosa es el sonido de una persona que comprende el peso de su propia habitación. Recuerda, Catherine, esta noche no estás respondiendo por ellos. Esta noche ellos son finalmente testigos tuyos. El primer invitado llegó a las 6. A las 6:40 teníamos 298. Jeffrey Warren se paró en el micrófono en el espacio de recepción del Modern. Había editado su presentación 3 veces esa semana. Llevaba un traje de carbón y los gemelos de plata que su esposa le había regalado para su 60 cumpleaños. Dijo, damas y caballeros, es un verdadero honor para mí presentar a la arquitecta de Quiet House y, lo que es más importante, a la arquitecta de su propia llegada, Catherine Adams. La sala aplaudió durante 19 segundos. Conté porque había estado contando durante mucho tiempo y el hábito aún no había terminado conmigo. Mientras caminaba hacia el micrófono, pasé junto a Caroline Prescott en la tercera fila. Ella no sonrió. Asintió una vez de una manera que no era social. Era una disculpa que aún no había puesto en palabras. Su esposo, parado a su lado, no sabía qué significaba el asentimiento. Yo sí. No transcribiré todas mis observaciones. Hablé durante 7 minutos. Hablé de Quiet House. Hablé de las personas que habían creído en sus dimensiones antes de que tuviera dimensiones. Le di las gracias a Jeffrey. Le di las gracias a mi abuela. No mencioné a mis padres. No lo necesitaba. La omisión era un edificio en sí mismo. Después de mis comentarios, mi abuela se levantó. Tenía 82 años. No usó notas. No había escrito nada. Levantó una copa de champán en su mano derecha, y su mano estaba firme. Me miró, y luego miró lentamente a la sala de izquierda a derecha, la forma en que una mujer que había pasado 31 años sin ser vista elige, finalmente, mirar hacia atrás. Dijo, hace 31 años, dejé de ser invitada a la casa de mi hijo. Esta noche, mi nieta me invitó a la suya. Esa es la única casa de los Adams en la que volveré a estar. 297 copas se levantaron con la suya. Vi los hombros de Caroline Prescott moverse muy ligeramente y supe que estaba llorando. El fotógrafo del Times, Theo Lindqvist, tomó 4 fotos seguidas desde atrás de ella.
Una de ellas saldría en la portada de la sección de estilo 6 semanas después, en una habitación del tamaño de todo el mundo social de mi madre. Solo una copa no se levantó, y la mujer que la habría sostenido no estaba en la habitación para sostenerla. A las 9:42 de la noche, Caroline Prescott se acercó a mí mientras yo estaba junto a la ventana del jardín de esculturas. Me puso la mano en el brazo. Su anillo de bodas estaba frío contra mi manga. No me soltó durante 4 segundos. Dijo: Catherine, necesito que sepas. Estuve en la fiesta de Paige en junio. Ojalá hubiera preguntado entonces lo que pregunto ahora. Tu madre cometió un error que no puedo ignorar. No iré a su gala de Navidad este año. Quería que lo escucharas de mí primero. Lo dijo con calma. No pidió nada. No me pidió que le diera las gracias. No hizo la confesión. Simplemente la entregó, de la misma manera que una mujer de su generación entrega una verdad con la que ya ha decidido vivir. Luego se fue antes de que yo pudiera responder. Eso, llegaría a entender más tarde, era el punto principal. No había venido a negociar. Había venido a dejar un peso. En los siguientes 20 minutos, 4 mujeres más, Judith Oulane, Anne-Marie Blake, Constance Beaumont, Lillian Ward, se acercaron a mí por separado. Judith dijo: tu abuela me contó algunas cosas la semana pasada que debía haber preguntado hace años. Lamento no haber preguntado. Anna-Marie dijo: mi hija se graduó de Brown en mayo y tuvimos una cena para 8. La fiesta de tu hermana. Lo pensé toda la noche después. Me avergüenza haber ido. Constance solo dijo: llámame si alguna vez necesitas una referencia para una firma en Boston. Lillian me apretó la muñeca y dijo: mi querida, mi querida. Luego se fue. No les pedí que elaboraran. No necesitaba su elaboración. Había escuchado lo suficiente para saber que una habitación en Westport que había contenido la historia de mi madre sobre mí durante 10 años se había desbloqueado esa noche y que nadie en ella iba a volver a poner la historia donde había estado. A las 10:03, Caroline sacó su teléfono y fotografió el pabellón conmigo y mi abuela paradas en su entrada. Enviado la foto, me dijeron la semana siguiente, a mi madre por mensaje de texto con una sola frase: Marianne, esto es a lo que no me invitaste. Pensé que deberías ver lo que elegiste perder. A las 10:17, mi teléfono vibró en el mostrador de nogal del barman donde lo había dejado. Un mensaje de mi madre. 4 palabras: ¿dónde fallamos? Miré el mensaje durante quizás 5 segundos. No sentí triunfo. No sentí dolor. Sentí la sensación tranquila y clara de una pregunta que se había hecho demasiado tarde. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Tomé mi champán. Volví con mis invitados. No respondí. Una respuesta habría sido una amabilidad que no se había ganado y una conversación que ya había terminado. 2 días después de la inauguración, Harriet me llamó al teléfono fijo de su casa porque no confiaba en los teléfonos móviles para conversaciones importantes y me pidió que fuera a Westport, no a casa de mis padres, sino a la suya. Dijo: tengo algo que mostrarte que es más viejo que tu pabellón y más viejo que tu enojo. Conduje esa mañana. La Merritt Parkway estaba casi vacía. Los árboles habían empezado a cambiar. Llegué a las 10:40. Me recibió en la puerta principal con una falda de lana azul marino y una blusa blanca. Ella misma había preparado el servicio de té, algo que nunca hacía cuando simplemente estaba socializando. Había usado la porcelana Spode, la que usaba para su abogado. En la mesa entre nosotras, había colocado un sobre de Manila con el membrete Reynolds and Val Estate Eternis, Boston. El documento dentro estaba fechado el 14 de junio de 2024, 16 meses antes de la inauguración del pabellón. Lo deslizó por la mesa. Dijo: Catherine, siéntate. Lee. Era una enmienda a su fideicomiso. El fideicomiso original, establecido en 2014 después de la muerte de mi abuelo, había dividido su patrimonio por igual entre sus 2 nietas. 50% para Catherine, 50% para Paige. El 14 de junio de 2024, lo había reestructurado: 100% para Catherine Lovise Adams, $4.80 millones en activos en una cartera diversificada administrada desde Reynolds and Val.
Más la casa de verano en Seasconset en Nantucket, que había estado en la familia Adams durante 3 generaciones desde que mi bisabuelo la había comprado en 1948 por $21.000 con un apretón de manos. El lenguaje legal en la portada decía en parte, por cuanto la beneficiaria Marianne Adams se apropió indebidamente de $86.400 de la asignación educativa de dicho fideicomiso en 2023 sin autorización del fiduciario. El fiduciario reestructura por la presente la distribución de la siguiente manera. Levanté la vista. La luz a través del ventanal era una suave luz de la tarde de octubre, del tipo que hace brillar la madera vieja. Dije, ¿cuándo te enteraste? Harriet dijo, auditoría trimestral de mayo de 2024. Mi abogado señaló 3 retiros en 18 meses. Portugal, Toscana, las islas griegas. Todos ellos se cargaron a la cuenta educativa. Ninguno tenía autorización del fiduciario. Dio un sorbo lento a su té. No la confronté. No le escribí una carta. No le di el placer de una confrontación que pudiera explicar. Simplemente me senté con mi abogado 2 tardes en junio de 2024 y terminé la corrección. Dije, abuela, ¿sabías entonces que tendría esta noche en el MoMA? Ella dijo, sabía que tendrías alguna noche. Las abuelas que prestan atención pueden notar la diferencia entre una nieta que está callada y una nieta que está construyendo. Tú estabas construyendo. Simplemente me aseguré de que, cuando llegara la noche, el terreno debajo de ella fuera tuyo. Luego dobló la carta, la volvió a meter en el sobre y dijo, tu madre gastó mi fideicomiso en la hija equivocada. Simplemente estoy terminando la corrección. Lo dijo como si dijera, la mesa está puesta. Luego me dijo algo que no esperaba. Dijo, Catherine, ella ya lo sabe. Mi abogado le envió la notificación por correo certificado esta mañana a las 9:42. No quería que ella lo supiera durante tu velada. Quería que lo supiera después, cuando la habitación ya hubiera hablado. Me miró por encima del borde de su taza de té. Esto no es crueldad, querida. Esto es secuencia. Hay una diferencia. Mi abuela lo había cronometrado. Lo había cronometrado todo. Finalmente me di cuenta de que el nombre de los Adams no estaba siendo destruido. Estaba siendo transferido línea por línea, cláusula por cláusula, a la heredera que lo había llevado sola. 3 semanas después, el 23 de octubre a la 1:14 de la madrugada, Paige me envió un mensaje de texto. Fue el primer contacto de ella desde el día en que mi madre me había entregado la tarjeta Hallmark. Decía, no sabía lo del fideicomiso. Mamá dijo que lo robaste. Ya no sé qué creer. Lo leí 3 veces. Estaba sentada en la cama en New Haven. Podía oír la ducha de mi vecina de arriba, lo que significaba que su marido estaba levantado para su turno temprano. Respondí en 4 minutos. Escribí, no robé nada. El fideicomisario tomó una decisión basándose en lo que nuestra madre hizo con el dinero en 2023. Puedes venir a Nantucket para Acción de Gracias si quieres hablar de ello sin ella en la habitación. Paige no respondió durante 6 días. Cuando lo hizo, no fue un mensaje de texto. Fue una historia de Instagram. Una fotografía de ella y mi madre con suéteres de cachemir color crema a juego en el rellano de la escalera de nuestra infancia, debajo del retrato de mi abuelo. El pie de foto decía, las verdaderas. Sin más contexto. Vi cómo se cargaba la historia, vi cómo el pequeño anillo se cerraba alrededor, vi cómo llegaba a 0 vistas y se reiniciaba 24 horas después. Paige había elegido la habitación que conocía. Lo entendí. No la perdoné por ello, pero lo entendí. Había crecido dentro de un sistema que le había dicho desde los 3 años que era la alegría de la familia. Un sistema así no te libera en octubre porque una abuela haya cambiado su papeleo en junio. No esperaba que mi hermana abandonara una doctrina en la que había sido criada. Simplemente dejé de ofrecerle la salida. El día de Acción de Gracias de 2025, cociné un pavó para 2 personas en el comedor de mi abuela en Nantucket. El viento del Atlántico soplaba a 19 grados Fahrenheit. La casa olía a humo de leña, salvia y libros viejos. La mesa de Harriet tiene capacidad para 12. Dejamos 10 sillas vacías a propósito. No fue una declaración. Fue un hecho.
Éramos las dos personas que aún se sentaban con el nombre de los Adams. Había preparado el relleno de mi abuela, el que lleva masa madre, hinojo y una pequeña cantidad de calvados, la receta que había aprendido de su propia suegra en 1965. Comió despacio. Bebió media copa de Sancerre. Me preguntó sobre la fecha de traslado del pabellón a una instalación a largo plazo, sobre el artículo del Times, sobre mi primer día en la firma que me había contratado después de la noche del MoMA. Escuchó con toda su atención. No me interrumpió. A mitad de la comida, me di cuenta de que en 24 años, en la mesa de acción de gracias de mis padres, nunca me habían hecho 3 preguntas consecutivas sobre mi trabajo. Al final de la comida, Harriet dejó su servilleta, me miró y dijo: Catherine, algunas hijas vuelven a casa. Algunas hijas construyen una. Tú has hecho lo más difícil. Pensé que me sentiría pequeña en esa mesa. No lo hice. Sentí por primera vez en 24 años que la mesa me pertenecía. El 11 de diciembre de 2025, la sección de estilo del New York Times publicó el reportaje de Elise Rodman. Tenía 2.800 palabras. El titular era La arquitecta que vino del silencio. El párrafo inicial nombraba a mi abuela. No nombraba a mis padres. La foto de Theo Linfist de mi hija Harriet en la entrada de Quiet House abarcaba 3 columnas. El artículo mencionaba de pasada que había financiado mi primer año en Yale con un préstamo de $68.000. A la mañana siguiente, el 12 de diciembre, conduje hasta un Target en Stamford, Connecticut. Aparqué en el estacionamiento y me quedé en el coche un minuto antes de entrar. No estaba nerviosa. Fui precisa. Compré una tarjeta Hallmark. Felicitaciones, en una fuente genérica, $4.99. Guardé el recibo. Conduje a casa. Tomé las 2 copias físicas de la sección de estilo del Times que había comprado en Hudson News en Grand Central el día anterior y deslicé una en un sobre de FedEx. Coloqué la tarjeta Hallmark encima. Dentro de la tarjeta, con mi propia letra, con la misma tinta azul que había usado en la Moleskine en junio. Escribí una oración, no pensé que querrías un alboroto. No la firmé. Grapé el recibo de tarjeta en la contraportada interior. $4.99. Ubicación de Stamford, 12 de diciembre de 2025. Dirigí el sobre a la casa de mis padres en Patrick Lane en Westport. Lo llevé al mostrador de FedEx en Chapel Street. Entrega al día siguiente. No se requería firma. El empleado preguntó si quería seguimiento. Dije que sí. Mi madre me llamó 6 veces la semana siguiente. No contesté. Mi padre llamó 2 veces. No contesté. Paige envió un mensaje de texto el 16 de diciembre que decía: mamá está fuera de sí. ¿Necesitas llamarla? No respondí. El 18 de diciembre, Caroline Prescott me envió una nota manuscrita en el mismo papel de crane que siempre había usado mi madre. Decía: Catherine, no fui a la gala de Navidad de Westport. Tampoco Judith, Anna Marie ni Constance. Pensé que debería saber que la sala se ha reordenado. Puse la nota en la carpeta de Manila etiquetada Evidencia. Cerré el cajón. Algunos silencios no son un arma. Son simplemente la última frase que necesita ser escrita. Mi nombre es Catherine Adams. Tengo 24 años. Tengo una maestría de la Escuela de Arquitectura de Yale, un pabellón en el Jardín de Esculturas del MoMA, un reportaje en el New York Times, un fideicomiso a mi nombre que mi abuela reestructuró en junio del año pasado, una abuela que todavía me reserva un lugar en Nantucket. Y una lista de invitados de 300 personas que me vieron una noche de sábado en octubre cuando las personas que me criaron no pudieron. Ya no necesito un alboroto de nadie que no pudo verme cuando estaba en silencio.